Decreto Legislativo 373, Decreto Legislativo para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados. Este decreto legislativo establece disposiciones para facilitar la ejecución de obras de infraestructura de interés nacional y de gran envergadura priorizadas por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto lucha, tanto sacrificio, preimapa, terreno ikuta, respitawanankupak, ñuqayku llaqtaykupi, ñuqayku kaniko chaypi tarpuspayku. Kay decreto legislativo kunan debatiskanchis, chaypim kanan mana una vez señalanchu kay ley consulta previa nisqanta. Es un proyecto que puede polarizar al país. Ya hemos vivido niveles de conflictividad muy altos que no queremos volver a repetir. El último informe de la Defensoría del Pueblo habla más de 260 conflictos, muchos de ellos de origen ambiental, por la falta de consulta previa. Es la nueva versión de la política del perro del hortelano, solo que esta vez ya no en manos de nefasto Alan García para los pueblos indígenas, sino del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este decreto vulneraría los derechos al territorio de los pueblos indígenas. Permite al Estado, bajo procedimientos especiales, entregar o expropiar tierras para proyectos de inversión. Nos remiten a la ley 30230, una ley que actualmente tiene una demanda de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Esta nueva institución que se está creando con ese decreto legislativo para la simplificación al acceso a predios, también está encargada de implementar el decreto ley 1192, otra norma que está cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El APIP nace para favorecer a los inversionistas. No entiendo cómo el Ejecutivo, en su buena intención de ampliar y dinamizar la economía del país, tenga que afectar y en desmedro de los derechos de nuestras comunidades. No puede ser posible que a través de este decreto se autorice y se le dé unas supercompetencias y con máximos poderes a una PIP que resume los proyectos de inversión priorizados y que en estas competencias tengamos, por ejemplo, una PIP que va a definir la reubicación de los pueblos indígenas, cuando sabemos que el convenio 169 dice muy claramente que para fines de reubicar a la población y a una comunidad se requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos. No podemos aceptar que la PIP convoque a asambleas comunales teniendo esto reconocido en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú. No podemos aceptar que la PIP subordine a otras entidades rectoras de nuestro país, como por ejemplo al propio Ministerio Público, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, además de entrar en un conflicto de competencias para temas de titulación que hoy le compete al Ministerio de Agricultura y Riego. Y yo creo que en estas facultades delegadas también debieron pensar en fortalecer nuevamente COFOPRI bajo estos mismos parámetros. Este decreto legislativo colisiona a normas, como yo he señalado, que vienen siendo aplicadas actualmente y que están dirigidas a sanear propiedades que están dentro de tierras de comunidades nativas y indígenas. Este decreto sería un decreto lesivo. ¿Lesivo en qué? En abonar a la ya gigante confusión y deuda que tenemos para la titulación de tierras. Hay muchísimas comunidades que hasta ahora tienen problemas para la titulación de sus tierras y territorios. Atenta contra la seguridad jurídica porque establece procedimientos de prescripción administrativos masivos. Y esto es sumamente peligroso. Las prescripciones administrativas no dan la seguridad jurídica suficiente y lo que han hecho en otros países y también en las veces que se ha intentado en el país es crear mayores conflictos que resolverlos. Nosotros ya experimentamos el famoso baguazo y no quisiéramos que se repita una situación similar. En el marco de la reactivación económica, viabilizar estos grandes proyectos de inversión es fundamental, como ustedes lo saben. Y de eso dependerá, ¿no es cierto?, el crecimiento económico de los próximos años, la posibilidad de tener los recursos necesarios para la revolución social y la inversión en la mejora de la calidad de vida. El pasado, tan cruel como fue el tema de Bagua, se hace presente todo el rato. No hemos aprendido la lección, no se ha aprendido la lección. En el pasado era derogar o suspender, derogar o suspender y se vino el baguazo con todo lo que hemos vivido. No aprendemos la lección, no hay nada que justifique la muerte entre peruanos, nada que la justifique. El Estado, el gobierno, el Ejecutivo,
Son los primeros en infringir las normas que este Congreso da, por Dios. No se entiende en realidad cuáles son los parámetros que deben regir el progreso en estas zonas. Se ve desde una óptica muy capitalista, muy citadina. Esta norma tiene que ser derogada. Porque el decreto legislativo vino con vicios de inconstitucionalidad. Lo que nosotros pedimos es la derogatoria de este decreto. Nosotros vamos a votar por su derogatoria. Yo solicito la derogación de ese decreto legislativo. Yo quito mi pedido de cuarto intermedio y me sumo al pedido de derogatoria del decreto legislativo. Vine acá, aunque no vote, para decirles no cometamos otra vez el error. No vale la pena enfrentarnos. Bastante tenemos con las confrontaciones políticas como para enfrentarnos a pueblos que tienen el derecho también de elegir su futuro y sus tierras y su forma de vida. Ha sido derogado con 13 votos a favor y 2 abstenciones.